Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos, bienvenidos. ¿Me están escuchando bien? Ok, gracias. Bueno, nos da mucho gusto comenzar este breve webinar, esta breve presentación acerca de Parashat Shavua. Como ustedes saben, la Universidad Hebraica ofrece un curso sobre este tema y nos gustaría que se inscriban, por favor, en el chat, nos vayan comentando de dónde son, los nombres y de dónde son. Hay gente de muchas ciudades, y hasta de varios países, entonces sería bueno saber quiénes son, así los podemos saludar bien. Gracias a todos, desde Puebla veo gente, etcétera. Bienvenidos. Veo gente también de Argentina y de otros lugares. La Universidad Hebraica ofrece una amplia gama de cursos, diplomados, hasta maestrías en estudios judaicos. Pueden ver nuestra oferta en nuestra página web y específicamente estamos por comenzar este curso sobre Parashat Shavua. Lo que voy a hacer en esta presentación es explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de Parashat Shavua, en qué consiste. Por ahí para algunos de ustedes sea una información un poco básica, para otros sea algo totalmente nuevo, y es lo que trataré de plantear. Lo llamamos una introducción conceptual. Vemos que hay gente de Brasil también, qué bueno. Una introducción conceptual, es decir, entender el concepto más allá de los detalles, ¿no? Que son muy amplios. Un segundito, por favor, que voy a correr algo. Ok. Muy bien, perfecto. Ok, entonces, vamos a empezar entonces a ver esto y como esto es una especie de introducción a este curso que van a tener información y van a recibir todos los que se han inscrito en este seminario, van a poder recibir la información al respecto. Quiero empezar con unas reflexiones que hace el gran escritor fallecido hace poco, Amos Oz, un gran escritor israelí contemporáneo. Junto con su hija escribieron un libro muy bello que se llama Los judíos y las palabras. Lo que ellos plantean en este libro es que de alguna forma lo que define al judaísmo y al pueblo de Israel es una textualidad, una identidad colectiva que está basada en una memoria textual. Como dicen acá, una cadena textual y conceptual que se generaría en la alianza desde Moisés y que ha seguido vigente, actualizada a través del debate, de la interpretación hasta nuestros días. Es decir, lo que tiene de especial la identidad judía es que hay una tradición escrita y esa tradición ha sido interpretada, recreada, discutida desde los orígenes hasta nuestros días, figuras como Emmanuel Levinas, uno de los grandes filósofos de la ética, pero todo eso se origina en Moisés. Y Moisés, en la tradición judía, es llamado Moshe Rabbeinu, Moisés nuestro maestro, porque no es Moisés el profeta, Moisés el líder. Moisés es nuestro maestro, porque él a través de la Torá estableció las bases de esta rica tradición judaica. Hay que entender que en el judaísmo, como dicen Amos Oz y su hija, a diferencia de la vinculación generalmente padre, relato, hijo, en el caso judío se incorporó ese vínculo que era padre, libro, relato, hijo. Es decir, el libro, el texto, en este caso la Torá, siempre ocupó un lugar central como base. Y esta transmisión intergeneracional que se da en todas las culturas transmiten valores, concepciones, experiencias a las otras. Este caso, en el caso judío, estaba mediatizado por el texto. Y en este caso el texto de la Torá era la base inicial. Y como dicen Amos Oz, con su hija, la nuestra no es una línea de sangre, sino una línea de texto. Y que esto va desde Abraham hasta nuestros días, ¿no? Es decir, hay una identidad textual y en esta identidad textual la Torá en particular, es decir, el Pentateuco,
es decir, los 5 libros de Moisés, ocupan un lugar fundamental, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Esta idea de, y esto genera también el vínculo, los dos vínculos claves en la transmisión, que son padre-hijo, madre-hijo o hija, y maestro, maestra y discípulo. Son dos tipos de vinculaciones claves en la identidad judía. Pero estos vínculos tienen sentido porque hay un texto que articula. Y esto ayuda a explicar por qué el judaísmo fue la cultura más alfabetizada del mundo. Porque si en la Edad Media, por ejemplo, más del 90% de la población era analfabeta, en el caso judío era al revés. Más del 90% de la población, fundamentalmente los hombres, las mujeres no tanto, era alfabetizada. ¿Por qué? Porque el niño, el joven, para poder acceder a su mayoría de edad formal a los 13 años, el elemento central era que era el llamado a leer el texto, era llamado a leer la Torá. Hasta el día de hoy, la famosa ceremonia del Bar Mitzvah que realizan los jóvenes judíos, o Bat Mitzvah, las jóvenes judías, en algunos casos, es el elemento central de esta ceremonia, es que la persona es reconocida como un, digamos, adulto, entre comillas, de la comunidad, porque tiene la capacidad de poder leer el texto, de esa lectura pública, que es la lectura de la Torá, ¿no? Y esto es algo importante, ¿no? Y esto va, no importa el dispositivo, ¿no? Como dicen acá Amos Oz y su hija, ¿no? Miren cómo terminan este texto. Hoy, mientras escribimos este texto, la historiadora de entre nosotras, o sea, la hija de Amos Oz, revisa todas nuestras referencias en su iPad y no puede evitar la dulce reflexión de que la textualidad judía, en realidad toda textualidad, ha recorrido un círculo completo, de tabla a tablet, es decir, de la tabla de arcilla, que puede tener 4.000 años, a la tablet interactiva electrónica. Y esto tiene que ver con algo que es fundamental y voy a volver a este concepto. Y esto es importante para distinguir el judaísmo de otras concepciones culturales, religiosas. El judaísmo es una civilización toracéntrica. El que no entiende esto no entiende el mundo del judaísmo. ¿Qué significa toracéntrica? Es una civilización donde la relación con uno mismo y con el otro, con la sociedad y con el pueblo, con la historia y con Dios, está mediatizada por el texto o el escrito, él mismo comprendido como consignación de la palabra revelada. Este me parece un elemento central. Por eso, dentro del mundo judío, la lectura de la Torá, que es una práctica, digamos, semanal, habitual, es tan central, porque esto fue lo que definió el carácter propio del judaísmo y la valoración de la educación como tal. Fíjense, el judaísmo desarrolló una gran cantidad de corrientes, de textos, comentarios, ¿no? Pero la base está acá, la Biblia, al comienzo. La Torá como la primera parte de la Biblia, el Pentateuco, y después todos los libros proféticos, históricos, sapienciales, y luego todo un gran desarrollo, pero la base está acá en la Torá. Y por eso la Torá sigue siendo una referencia fundamental. Ahora, aquí vemos, digamos, cómo es la estructura de la Biblia hebrea, ¿no? Y cuando hablamos de la Torá, a veces traducida como la ley, aunque es una traducción limitativa, porque la palabra Torá, desde el punto de vista etimológico, significa eh, enseñanza. Y es la misma raíz de la palabra moré, oraá, Torá, es quiere decir la enseñanza, ¿no? Y fue traducida en la primera traducción de la Biblia hebrea, la llamada Septuaginta, hace unos 2200 años, un poco más. En esa traducción tradujeron a la palabra Torá como nomos, que quiere decir ley, pero no es como la ley moderna, sino como la ley en la filosofía griega, tiene que ver con la estructura, digamos, del universo. La ley no es algo que define un congreso. La ley es parte de la estructura del cosmos que lo refleja, ¿no? Ahora, y nosotros los judíos le llamamos a la Biblia hebrea Tanaj, que es una sigla
que tiene las tres partes, Torah, Nevi'im y Ktubim, es decir, las tres partes que componen la Biblia hebrea, ¿no? Y de vuelta, todo el mundo de la cultura judía tiene inspiración en estas palabras, en este texto. Porque como dice, digamos, y esto cito a George Steiner, uno de los grandes críticos literarios del siglo XX, las escrituras, él está hablando de la Biblia hebrea, y lo son todavía, es una presencia en acción, tanto universal como singular, compartida por todos y al mismo tiempo de la mayor intimidad. No hay otro libro como este. Todos los demás están habitados por el murmullo de ese manantial lejano. Fíjense, la Biblia, la Torá, habita casi todas las formas literarias posteriores. El corpus bíblico, cuya densidad y fuerza de gravedad son en nuestra civilización casi inconmensurables, se halla en el centro de una galaxia de comentarios e interpretaciones en la cual cada momento de traducción en sí mismo es también un movimiento interpretativo. Es decir, la imagen que da George Steiner es la de una galaxia, ¿no? Es decir, un sistema de múltiples planetas que giran, estrellas y todo lo que gira alrededor, porque se desarrolló a partir del texto de la Torá un desarrollo extraordinario de comentarios, traducciones que impactan en la civilización, ¿no? Y es como él dice, es el acto lingüístico más publicado y difundido sobre la faz de la Tierra, ¿no? Prácticamente casi todas las lenguas e idiomas tienen su versión del texto bíblico, y ha habido discusiones sobre el impacto, ¿no? Y cómo accesar, ¿no? Y lo vemos también en el arte, en todos los aspectos. La Biblia ha servido como un código cultural de Occidente, ¿no? Y esto es importante para entender la perspectiva judaica de la Biblia, que es los comentarios. Toda esa riqueza de comentarios y comentarios de comentarios que son como una madeja viva e ininterrumpida. O sea, que va desde, por lo menos hace como 2000 años, tenemos toda una tradición que se sigue escribiendo y desarrollando en nuestros días. Por eso, y esta es la base conceptual de la importancia de la Torah, y ahora voy a explicar qué es realmente la Parashat Shavua y cómo los judíos abordamos esta riqueza. Porque para el mundo judío, para el mundo cristiano también y para otras tradiciones, la Biblia es la gran fuente de sabiduría, junto con la tradición griega, filosófica, literaria. Son dos de las principales fuentes que constituyen el mundo de Occidente, ¿no? Atenas y Jerusalén, como lo llaman distintos pensadores, ¿no? Y hay tensiones entre Atenas y Jerusalén como concepciones de mundo, como estilos de sabiduría, de búsqueda de la verdad, de acercamiento a la vida buena, ¿no? Que se nutren de este tema. O fíjense, otro crítico, en este caso un comentarista literario muy importante de Canadá, Norton Fry, él dice, para mí la Biblia es el corpus de palabras mediante el cual puedo ver el mundo como un cosmos, como un orden, y en el cual puedo ver la naturaleza humana como algo redimible, como algo con derecho a sobrevivir. Para la cultura occidental es el libro total que lo abarca todo. Fíjense, en esta frase, Norton Fry plantea que por un lado la Biblia nos habla del cosmos, es decir, la estructura del universo, ver el universo como algo con sentido. Y en segundo lugar, algo que tiene que ver mucho más con la naturaleza humana en particular. La Biblia hebrea ve la naturaleza humana como algo que puede ser redimido, es decir, puede ser salvado. El ser humano puede vivir con plenitud en este mundo, cosa que en algunas tradiciones orientales no es así. En este mundo no hay salida. Hay que salir de este círculo, digamos, del mundo, pero en cambio en el mundo la Biblia hebrea tiene dos visiones. En primer lugar, el universo es un órgano, un ente con sentido y con propósito. Y dos, la vida humana también es una vida humana que puede llegar a ser una historia con final feliz. Y estas son dos ideas que dice que han impregnado muchas de nuestras concepciones
de mundo, ¿no? No es solo una cuestión ni de los judíos ni de los cristianos, es algo que va mucho más allá de este tema, ¿no? Y la Biblia hebrea comienza, como ustedes saben, con el libro de Génesis, un libro que abarca, digamos, desde el universo, la creación del universo, hasta, digamos, la muerte de Jacob, ¿no? Y de Yosef y la bendición de su familia en el desierto. Ahora, quiero explicar el concepto de Parashat HaShavua y quiero mostrarles algo, que es esto. En la tradición judía, nosotros leemos la Torá eh, como práctica, dije, habitual. Es decir, la Torá se lee públicamente en las sinagogas el día lunes y jueves, y por supuesto el Shabbat y las festividades, ¿no? Ahora, ¿por qué lunes y jueves? Según algunos historiadores, en la época del pueblo de Israel, que era una situación más rural, sociedades, digamos, no había grandes ciudades en el antiguo Israel, digamos, en la época de regreso del exilio babilónico, eh, los días de mercado eran lunes y jueves, y los campesinos traían su ganado, traían sus productos para comerciar y venderlos. Entonces la gente se acercaba de pequeñas aldeas a ciertos centros urbanos. Entonces se aprovechaba que la gente venía para poder enseñar la Torá públicamente. Porque una de las revoluciones del judaísmo fue la democratización del conocimiento. La Torá no es un saber como era, por ejemplo, en Egipto o en otras zonas, regiones en la Mesopotamia, que el conocimiento religioso era, digamos, el monopolio de los sacerdotes. Y en algunos casos era un conocimiento oculto que no se podía revelar al pueblo. Justamente la gran revolución de la Torá es que la Torá es para todos y todos deben conocerla. Y acá viene esta frase que es esta. En el libro de Éxodo, capítulo 15, dice así: cuando salen digamos, van a salir, digamos, salen de Egipto, dice así: Moisés hizo partir a los israelitas del mar Suf, o sea, el mar de los juncos, que no es el mar rojo, como se traduce muchas veces en forma equivocada. El Yam Suf es el mar de los juncos, que no es el mar rojo, como dije, sino tiene que ver con los lagos salados que había más en el delta del Nilo, y se dirigieron hacia el desierto del sur. Y miren esta frase que quiero detenerme para que vean la interpretación, la hermenéutica bíblica. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mará, que en hebreo la raíz es de amargura, mas no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a vivir? Entonces Moisés invocó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero que le permitió endulzar el agua. Los rabinos de la literatura, digamos, de la época clásica, rabínica, del siglo I al siglo V, que es cuando se crea la literatura de la Mishnah y el Talmud, explicaron esto de esta forma. La Torá es como el agua. Cuando el pueblo está más de 3 días, el pueblo no puede permanecer más de 3 días sin agua. Y nosotros sabemos que un ser humano también puede sobrevivir 2, 3 días sin agua, pero no más. Entonces, por eso los rabinos dijeron: el pueblo de Israel no puede estar no puede estar un máximo de 3 días sin Torá. Por eso la Torá se lee el día lunes, después tenemos 2 días en que no, jueves se lee, después el viernes no, el sábado, y así sucesivamente. Es decir, el pueblo de Israel, para los rabinos, es un pueblo que necesita nutrirse de la sabiduría de la Torá como el ser humano se nutre del agua. Y por eso no puede estar más de 3 días sin agua, y así lo hacemos en nuestro culto público, ¿no? Este es el rollo de la Torá. Para el que no conoce, los judíos hasta el día de hoy leemos la Torá de este rollo, escrito a mano, sobre piel de animal. Es un trabajo que hace un escriba que tarda más o menos un año en completarse esta escritura. Se escribe letra por letra, con una letra muy especial, y hay toda una serie de normas cómo debe ser escrito, pero en la sinagoga seguimos sosteniendo este libro, que no es un libro, es un rollo, que es una tecnología anterior al libro, al códice, que es la forma en que preservamos la lectura de la Torá. Aquí está el Pentateuco, ¿no? Desde el libro del Génesis
hasta el Deuteronomio. Ahora, ¿cuál es el concepto básico de Parashat Shavua? Si tienes algo que es muy dulce, muy bueno, o un licor muy bueno, o algo así muy rico, muy sabroso, si te lo comes todo vas a quedar empalagado, te vas a saturar, no vas a poder absorber tanto. Por eso lo que se decidió en el mundo judío fue, como si la Torá fuera un pastel, la Torá, todo el Pentateuco fue dividido en 54 porciones. Es como un gran pastel que lo cortamos en 54 porciones y cada semana comemos uno. Estamos nosotros a pocos días de Yom Kippur, que va a comenzar este domingo, el día más sagrado del calendario judío, y una vez que termina Yom Kippur y la festividad de Sukkot, de las cabañas, comienza nuevamente el ciclo de lectura de la Torá. Y de vuelta empezamos con el Génesis, y así terminamos, como estamos terminando este Shabbat y otros, en realidad en Simchat Torah, vamos a terminar con el último fragmento de la Torá del libro de Deuteronomio. Y volvemos a comenzar el ciclo. Es decir, hay un ciclo de sabiduría, pero es una sabiduría que demasiada te satura y te empalaga, y poca te hace quedarte con hambre. Entonces lo que se decidió fue dividirlo semanalmente, con una lectura breve el lunes y jueves, y una lectura más amplia el Shabbat y las festividades, ¿no? Ahora, la base de todo esto aparece por primera vez en el libro de Nehemías capítulo 8. Este es un texto fundamental, porque es el primer testimonio bíblico en que la lectura de la Torá se lee en forma pública ante el pueblo. Esto ocurrió, digamos, hace unos 2500 años, un poco menos, 2400 años, en la tierra de Israel, y así dice el capítulo 8 de Nehemías. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, o sea, la Torá, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo es Rosh Hashanah. Interesante que ahí es. Y miren lo que pasa. Esdras, el líder espiritual, el maestro, el escriba, y miren lo que hizo. Es el primer texto bíblico que relata esto. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Es decir, acá vemos por primera vez el acto público de lectura de la Torá ante todo el pueblo y la explicación. Había una serie de sabios que junto con Esdras y sacerdotes iban explicando al pueblo. Pero este texto es tan importante porque es la primera vez que tenemos en forma explícita que se lee la Torá de Moisés en forma pública a todo el pueblo. Y esto quedó como una de las bases de la liturgia judía, que en todas las festividades judías prácticamente un elemento central, además del rezo y las oraciones y algunos elementos simbólicos, como puede ser el cuerno del shofar o ahora las ramas de palmera y mirto, etcétera, en la festividad de Sukkot, lo que se tiene es, digamos, el acto público de lectura de la Torá. Más aún, la palabra hebrea likro, kriá, originalmente significa lectura en voz alta en el marco público. En el mundo antiguo no se hacía la lectura privada. O sea, leer sentado en silencio como un libro era visto como algo muy extraño en el mundo antiguo. Siempre la lectura era pública, en voz alta. Era la forma en que se hacía, tanto en monasterios como en las comunidades judías en nuestras sinagogas, que hasta el día de hoy lo venimos haciendo. Entonces acá vemos que Esdras, el escriba, lee, está como una tarima, como hoy en día tenemos la tarima, donde se lee la Torá en la sinagoga, y
enseña y bendijo entonces a Esdras, a Yahvé, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé inclinados a tierra, y Nehemia el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Yahvé nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Según algunos comentaristas, ¿por qué lloraba el pueblo? Porque cuando escuchan las enseñanzas de la Torá, las leyes de la Torá, los mensajes, muchos decían, pero nosotros no sabíamos esto y no vivíamos así. Porque durante mucho tiempo, hay que entender, la élite rabínica profética fue exilada a Babilonia. Y el pueblo que quedó no tenía mucho del conocimiento. Cuando vuelve la élite con el retorno, con la reconstrucción de Sion, digamos, a partir de Ciro el Grande, el emperador de Persia, que permite el retorno de los exilados, estos exilados traen con ellos la Torá de Moisés, y al enseñar a la gente dice, pero no sabíamos y violamos esta ley, no hicimos esto, no hicimos lo otro, y la gente se siente angustiada por no haber cumplido. Pero miren el mensaje que les plantean aquí Nehemia, que era el líder político, y Esdras, que era el líder espiritual. Id, comed grosuras, o sea, estos símbolos, comer grasa en el mundo bíblico, o sea, de animales era algo, un lujo, era como algo muy especial, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Yahvé es vuestra fuerza. Es decir, no importa que no sabían, a partir de ahora lo conocen. Y desde este momento, que hace por lo menos 2400 años, el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha venido focalizando su identidad en la lectura de la Torá como la base de origen, más allá de cómo se lo interprete y se lo viva. Y vuelvo a la cita de anterior. Desde este momento, el judaísmo se convierte en una civilización toracéntrica, donde todos nuestros valores quedan mediatizados a través del encuentro con el texto. Y fíjense algo interesante, que acá podemos ver una diferencia entre judaísmo y cristianismo. ¿Cuál es el centro de la arquitectura de una iglesia? El altar y la figura de Jesús, porque el cristianismo es una religión cristocéntrica. Para los cristianos, el foco de la vida, la salvación, el sentido está en la figura de Jesús, y por eso tenemos acá la imagen a la derecha de un altar que en la arquitectura de toda iglesia siempre es el centro. Si es protestante será una cruz simple, si es católica o particularmente mexicana o barroca tendrá un cuerpo más elaborado, pero siempre el centro de la iglesia es el Cristo, porque el cristianismo es una religión cristocéntrica. En cambio, ¿qué está en el centro de la arquitectura de la sinagoga? El Arón HaKodesh, digamos, el armario sagrado que guarda los rollos de la Torá. Y esto refleja justamente que el judaísmo es una civilización toracéntrica, ¿no? Acá vemos Torot de tradición sefaradí, por la forma en que está el casco que cubre el rollo que está aquí adentro, ¿no? Pero no solo se puede ver esto en la arquitectura, se puede ver también en los ritos de pasaje. ¿Qué es un rito de pasaje? Es un ritual donde alguien se incorpora en distintas fases de su comunidad, de su sociedad. Fíjense esto interesante. ¿Cuál es el rito en el que se inicia un niño cristiano, etcétera? La primera comunión. Es decir, cuando él acá vemos el Papa Francisco como arzobispo que está participando en la misa, en la Eucaristía, en el cual este niño por primera vez va a participar de la Eucaristía. Y este es el ritual, digamos, que de alguna forma refleja este valor de una religión cristocéntrica. En cambio, en el judaísmo, ¿cuál es el ritual que conforma y que lo plantea el joven como miembro de la comunidad? La lectura de la Torá. Como pueden ver, la lectura de la Torá, porque el judaísmo es toracéntrico. Y la Torá es una forma de conexión espiritual con Dios,
de conexión con el pasado, con los valores, ¿no? Y de vuelta, estamos hablando de un acto público. Es un acto público donde la comunidad reconoce al joven que ya tiene la capacidad de leer el texto, y esto lo que generó es un alto nivel de alfabetización en el mundo judío, un alto nivel educativo que hasta el día de hoy los judíos, digamos, van en esta orientación. Entonces, creo que con esto queda claro cómo el judaísmo es una sociedad, una civilización toracéntrica. Uno lo puede ver en la arquitectura, lo puede ver en las prácticas religiosas y lo puede ver en los valores que nutren a cada una de estas tradiciones. Y acá vemos, por ejemplo, una celebración justamente en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, donde de vuelta, ¿qué está en el centro? La Torá. O sea, la Torá es un elemento clave, pero como dije antes, la Torá es un texto tan rico y es más que un texto para el judaísmo. Para el judaísmo la Torá es, digamos, el texto de la revelación de Dios. La Torá es una voz, la Torá es un depositorio de sabiduría para la vida cotidiana, para la vida de los individuos, para la vida de las naciones, y por eso los judíos tratamos con mucha reverencia, con mucho amor, con mucho respeto, ¿no? El texto bíblico como tal. Ahora, ¿cómo es en una forma práctica el proceso, digamos, de lectura de la Torá para que ustedes entiendan? Los judíos cantamos la Torá, es decir, no se lee simplemente. Y vamos a explicar esto. Lo que tenemos para saber leer el texto, que incluye la puntuación como las pausas y las formas musicales, se llaman en hebreo ta'amei amikra, que son signos musicales y de lectura. Según la tradición, se originan en Moisés, pero en un sentido más práctico, esto se desarrolló con los masoretas. Los masoretas fueron unos sabios que en la tierra de Israel, particularmente en Tiberíades, desde el siglo VII al X, se ocuparon de poner los puntos y poner las señales de lectura del texto bíblico. Porque para los que no saben, la lengua hebrea es una lengua consonántica, no hay vocales. Imagínense que este texto quitó todas las vocales. Uno se da cuenta que con esfuerzo lo puede leer igual, pero imagínense que no hay vocales, no hay puntos, no hay separación. ¿Cómo sabemos cómo leer? El texto de la Torá, que es este que les mostré antes, o sea, este texto de la Torá no tiene vocales, ni tampoco tiene signos, no hay puntos, no hay comas, no hay nada. ¿Cómo se lee entonces? Bueno, los masoretas, que fueron estos sabios que recogen tradiciones muy antiguas, tomaron estos textos y digamos, sistematizaron. Y al día de hoy, cuando se lee la Torá en el marco de la sinagoga, no se lee, se canta. Hay como notas musicales que ahora se las voy a mostrar, que cada una tiene su nombre, etc. Y hay distintas tradiciones de cómo leerla. Hay una tradición ashkenazí de los judíos de Europa, hay una tradición de los judíos de Oriente, hay una tradición de los judíos que vienen de Sefarad, de España, es decir, hay distintas formas en que se lee. O sea, los signos, por ejemplo, lo que se llama punto o coma, digamos, lo que sería punto y coma, son iguales, pero se lo canta distinto y les voy a dar un ejemplo ahora. Acá tenemos el nombre de estas señales, ¿no? Por ejemplo, fíjense que acá arriba, donde estoy mostrando, hay como una marquita superior al texto. Esto se llama pashta. Aquí abajo ven que es como una especie de triángulo, no, es una parte de un triángulo, no son los dos lados. Esta señal, que no es una vocal, se llama munaj. Esta nota que ven acá como una S acostada acá arriba, se llama zarká. Y así hay, ven, otras, algunas van juntas, como por ejemplo esta que es una segol, ven acá estos tres puntitos, no es una vocal, es un signo de lectura, ¿no? Y así sucesivamente tenemos distintas, digamos, señales. Ven acá por ejemplo, acá dice etnachta, que quiere decir sería como punto, ven que es como una herradura que estoy mostrando acá abajo de la taf, no es una vocal, es parte de las
notas musicales de los Tamei Mikra que usamos los judíos para la sinagoga, ¿no? Hay como 28 signos, que algunos son mejabrim, es decir, que unifican y unen cómo se conectan, y otros que son mafsikim, es decir, que establecen coma, punto, separación. Y de vuelta, estas Tamei Mikra, estas formas de cantilación, no solo se lee la Torá, también se leen los textos de los profetas, los textos de los libros de Ruth, Esther, cuando se leen en la sinagoga, etc. Y hay distintos nusaj, o sea, como expliqué, versiones. Algunas son versiones de los judíos de Oriente, de Occidente, etc., ¿no? Les voy a dar un ejemplo de esto y les voy a leer con la cantilación tradicional cómo se lee este texto, cómo se lee y cómo se canta. Y yo esto lo aprendí de un maestro que tuve hace muchos años en Argentina, que alaba Shalom, ya fallecido, que él venía de una antigua linaje, de una familia de judíos de Sefarad, de Sefaradí, que se instalaron en el siglo XVI o XVII en Ámsterdam, y que es la comunidad judeo-portuguesa de Ámsterdam, ¿no? De la que provienen figuras como Spinoza, Uriel de Acosta y grandes sabios como el rabino Aboab y otros grandes rabinos. Esta persona, por las vicisitudes de la historia, durante la Segunda Guerra Mundial, como niño él se escapó y llegó a Argentina. Se llamaba Arnoldo Rodríguez Pereira, y él era el que nos enseñaba en la sinagoga en que yo participaba este tema. Entonces yo, aunque vengo de una familia de origen ashkenazí de Europa, aprendí estas melodías, esta tradición que es la tradición sefaradí, y esto se lee en el día de Yom Kippur. Vamos a leerlo el lunes a la mañana en la sinagoga, que era la descripción de toda esa impresionante ceremonia que se realizaba primero en el tabernáculo, en el desierto, y después en el templo de Jerusalén. Y lo voy a leer ahora cómo se lee, tanto la letra como la melodía. כתונת בת קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנד בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבשם. Como notaron, hay formas de leer, pero no es una improvisación. Cuando ven acá que se ve como una S acostada, acá se dice bad. Esto hay que leerlo de esta forma. Bad, hiu, albesaro, ubeavnet, bad, yahgor. Acá es una coma, estos dos puntitos acá arriba, plantean acá, son las distintas formas de leer. Berrajatz ba ma'im, acá otra señal. Et besaro ulbesham. Como ven, esto es todo un arte, es algo artesanal que uno aprende. Algunos lo practican más, otros lo practican menos, pero hay todo un arte y más. También en la época antigua, por eso las señales tienen la forma, esto se indicaba con las manos. Había alguien que cuando alguien leía la Torá estaba al lado y le hacía señales como un poco el director de una orquesta que le va marcando el ritmo. Entonces, por eso las notas algunas son hacia arriba, hacia abajo, estirar. Hasta el día de hoy en algunas sinagogas se ve esa práctica, y cuando alguien lee la Torá, hay alguien que le va ayudando a recordar cuál es la señal y cómo tiene que leerlo, ¿no? Esto, como dijo, es un arte, se aprende, es una cuestión de práctica. La persona que lee la Torá en la sinagoga se llama Baal Coré, el lector, que es gente generalmente se va dividiendo, ¿no? Hay sinagogas que se dicen, prepara para la semana que viene la primera aliyá, la primera parte, y tú la segunda, y así se va leyendo colectivamente, y es un honor poder participar de esta lectura, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esta división concreta de la lectura de la Torá? Les doy un ejemplo. Acá hay un problema en la distribución, se corrió cuando copié este material. Tomamos, por ejemplo, el primer libro de la Torá, el libro de Génesis. Y acá hay una pregunta. ¿Quién definió cómo hay que leer la Torá y cómo dividirla? Los rabinos de la antigüedad, no hablo de los de hoy, hablo de los rabinos
de la literatura de la tanaítica, o sea, de la Mishnah, la base, digamos, la primera base del Talmud y la primera base de la tradición oral. Ellos dividieron, porque en esa época no había el sistema de capítulos y versículos. Hoy en día yo digo Génesis capítulo 8, versículo 3. Esa es una invención cristiana que se incorporó después. En el mundo judío había como párrafos, parashot. Estos rabinos, con base a una serie de criterios, dividieron, por ejemplo, los 50 capítulos que tiene el libro de Génesis en 12 parashot. Quiere decir que nosotros, al día de hoy, leemos el libro de Génesis en 12 porciones. La primera semana, la primera parashá es Breishit, como dice, generalmente se llama la parashá, la porción con las primeras palabras que aparecen, ¿no? Acá dice Breishit porque dice, eh, así comienza el texto, o Noach, porque así comienza el texto, Ele Toldot Noach. Estas son, o Lech Lecha, Vayomer Hashem el Moshe Lech Lecha, o Vayera, y así, es decir, siempre se usan las primeras palabras para llamar. Y de vuelta, acá hay 50 capítulos, que es el libro de Génesis, se divide en 12 porciones, que son 12 semanas en las que se lee y se estudia el tema. Entonces, así leemos ahora. Cada una de estas porciones o para allá está dividida en secciones. Cada sección se llama aliyá, quiere decir subida. ¿Por qué? Porque siempre se invita a que venga alguien a dar una bendición cuando lee el texto, ¿no? Y esas bendiciones, que son muy bellas, habla acerca de que nos seleccionaste entre los pueblos al darnos la Torá. Es decir, que la unicidad del pueblo de Israel radica en tener la Torá. Y la Torá, como dice la segunda bendición, es Hayei Olam Natabe Tojeno. La vida eterna implantaste en nosotros. Es decir, a través de la Torá, el judío se conecta con lo divino, con Dios. Si tienen alguna pregunta que quieran formular, les pido que la usen en el chat. Así ahora tenemos unos últimos minutos, ahora que terminemos en 10 minutos, para que ustedes, si tienen preguntas o dudas que quieran formular, en la medida que podamos, vamos a responder. Entonces, aprovechen el chat para este tema. Entonces decimos, cada parashá se divide en aliot, que sería como en mini porciones. Sería la porción del pastel o de la torta, depende de qué lugar sean. Esa porción es la parashá, el pastel completo es la Torah, la porción es la parashá, y cada una de las aliot sería como el bocado o la cucharada que uno se come, ¿no? Vienen las aliot. El número de aliot varía de acuerdo a la festividad. El día de Shabbat se leen 7, o sea, se divide toda la parashá en 7 partes. En otras festividades en 5, en 6, dependiendo. En la semana que lunes y jueves se lee solo 3, una parte más cortita. Eso va variando con el tema. Ahora, otra cosa interesante para mencionar es que había un ciclo en la tierra de Israel y un ciclo en Babilonia. En Babilonia se leía así, se leía todo completo, digamos, a lo largo de un año se leían las 54 porciones de todo el Pentateuco a lo largo del año. En cambio, en la tierra de Israel había un ciclo que era trianual, es decir, cada porción no se comía solo en un año. Un año se comía la primera parte, otro año la segunda parte y otro lado la tercera parte. Es decir, para leer el texto completo se tardaba 3 años. En cambio, la tradición hoy mayoritaria es que leemos todo el Pentateuco, toda la Torá a lo largo de un año, pero algunas comunidades también están introduciendo esta tradición que es más corta, lo que permite por ahí profundizar más y que no sea tan largo la lectura de este texto, ¿no? Ahora, acá vemos un texto que se llama Mikraot Gedolot, que quiere decir la gran lectura o la lectura completa, y que es, digamos,
el texto bíblico con los comentarios. Fíjense, estoy mostrando acá, marcando en la columna derecha arriba, este es el texto de la Biblia, de la Torá. Al lado, acá en el medio y hacia la izquierda aparecen traducciones al arameo, el Únkelos es un famoso traductor, era un converso al judaísmo, el Jonathan Ben Uziel y Yerushalmi, que son traducciones en arameo porque ya al final de la época rabínica la gente no hablaba hebreo. El hebreo era la lengua culta, entonces la gente hablaba arameo, entonces para que la gente entienda se había traducido en arameo este texto. Y acá abajo, que en letra más pequeña, vemos distintos comentaristas clásicos. Acá aparece Rashi, que es considerado el comentarista así más popular. Rashi es un acrónimo, Rabbi Shlomo Itzhaki, de la ciudad de Troyes, en el norte de Francia, cerca de la frontera con Alemania. Rashi es un comentarista muy importante porque él muy conciso y hasta a veces traducía términos del hebreo al francés de la época, para que la gente pueda entender, y trae textos de Midrashim y otros. Pero hay muchos comentaristas, hay decenas y decenas de comentaristas. Por ejemplo, solo sobre Rashi hay como 9 o 10 comentaristas que comentan a Rashi. O sea, fíjense la cantidad de textos que hay. O Ramban, que fue un rabino en Barcelona en el siglo XIII, ¿no? Y así, o Ibn Esdra, Moshe Ibn Esdra, otro gran comentarista de España, el siglo XII. Y así uno podría ver el texto. Es decir, la Torá se lee en el Pentateuco, digamos, el texto, pero la gente tiene libros para poder estudiar, aprender, acercarse a querer explicar esto, ¿no? Y ahora para finalizar el tema conceptual de la parashá. Para los judíos, la Torá y esta forma de leer la Torá dividida en partes es culto, espiritualidad y estudio, todo en forma simultánea. Es culto porque nosotros leemos la Torá en el marco de la sinagoga, que es el espacio público por excelencia de la comunidad judía. Y como ustedes saben, lo que le da identidad a un grupo es que tenga códigos en común. Cuando un grupo, no importa si son hinchas de un grupo de fútbol o son fanáticos de algún artista o algún músico, o en este caso del pueblo de Israel, tiene que haber algo que construye la comunidad. Si ustedes se fijan también en la estructura arquitectónica de la sinagoga, se lee la Torá en muchas sinagogas, hay en el medio un lugar alto donde se lee la Torá, igual que lo hizo Esdra hace 2400 años o adelante, pero también, y ese culto público donde leemos el texto de la Torá y lo estudiamos cada año, o sea, no es algo, es algo que se renueva, es un ciclo. ¿Por qué se renueva? Porque es inagotable. O sea, hay tanto estudio y tantos comentaristas y tanta riqueza, y uno no es el mismo cada año. Por ejemplo, hoy en día con la pandemia estamos viendo muchas cosas con valores diferentes, ¿no? Estamos repensando prioridades, tenemos un nivel de sufrimiento en ciertos temas que antes no teníamos, eh, podemos pensar diferente acerca de qué queremos de la vida y cuáles son nuestras prioridades. Entonces, nosotros nos acercamos al texto, el texto es el mismo, nosotros no somos los mismos, y aparte hay tantos comentaristas que es inagotable. O sea, yo, digamos, yo diría así, si alguien quiere no leer la Torá, que no lo lea. Si alguien no quiere acercarse, que no lo haga. Pero por lo menos tiene que tener una etapa de conocimiento y de práctica y de experiencia, ¿no? Y yo durante muchos, muchos años, ¿no? Y lo sigo haciendo, pero muchos años, por ejemplo, cada año iba variando. Es decir, un año leía la Torá con el comentario de Rashi, otro año con el comentario de Ramban, otro año con el comentario de Ibn Esdra, otro año con el comentario de Abarbanel, para ir ampliando, y otros con comentarios modernos, porque hay comentaristas que hoy en día escriben sus comentarios también, hoy en día se incorporan elementos arqueológicos, lingüísticos, históricos, filosóficos, pero siempre es una experiencia fascinante y créanme, es inagotable. Yo puedo decir que hace por lo menos
50 años que estoy estudiando Torá, desde que empecé para prepararme para mi bar mitzvah hasta el día de hoy, y créanme que siento que he abarcado el 1% de ese mundo, ese universo tan rico y que siempre lo interpela a uno en un ámbito espiritual o intelectual. Entonces, está el culto público y acá viene algo importante, la espiritualidad y sentido, es decir, estudiar Torah es como conectarse con algo significativo, con algo que te ayuda a orientar tu vida, a una fuente de valores. Hace muchos años de una conferencia en la ciudad de Lleida, en Cataluña, que es una de las capitales así más tradicionales de Cataluña, en Lleida, y de una conferencia en un salón muy antiguo del siglo XV, era un parte de un palacio y hoy es algo de la ciudad, de la municipalidad, sobre judaísmo, que probablemente fue la primera conferencia que se dio en ese lugar desde la expulsión de los judíos de España. O sea, hacía casi 500 años que no había un judío practicante que daba una charla abierta sobre temas judíos, lo que es muy emocionante. En un momento un señor me preguntó, dígame, pero ¿cómo hacen ustedes para acercarse a Dios? Porque yo tengo la figura de Jesús, sin eso yo me sentiría muy distante de Dios. ¿Qué tienen ustedes? ¿Ustedes no sienten como judíos que al no tener a Jesús se sienten distanciados y alejados de Dios? Digo, miren, le digo, yo nunca tuve esa sensación de carencia, porque a través del estudio de la Torá, yo me conecto con la comunidad, con Dios, con mis raíces. O sea, yo lo siento como algo, digamos, nunca tuve esa carencia porque la Torá es fuente de espiritualidad. Y de vuelta, hay muchas formas de interpretarla y hay corrientes en el judaísmo. El judaísmo es muy diverso. No todo el mundo interpreta los mismos textos de la misma forma. Hay una gran diversidad. Pero sin duda que la Torá ha sido siempre, y toda la literatura bíblica y rabínica, y los comentaristas, y la Kabbalah, y los filósofos, es una fuente de espiritualidad. Es decir, en un mundo, y esto me parece muy importante, nosotros hoy tenemos más información que nunca en la historia. O sea, un solo día en Internet fluye más información que todo el conocimiento acumulado en el siglo XIX. ¿Escucharon esto? En un solo día en Internet circula más información que todo el conocimiento que existía en todo el siglo XIX. O sea, en un día aparece más de todo lo que había en 100 años. Pero conocimiento e información no es sabiduría. Y esto hay que distinguirlo. Hoy en día tenemos muchísima información, pero ¿tenemos más sabiduría? Hoy vemos todo el tema de la posverdad, donde nadie sabe qué es verdad, qué es mentira. Las redes sociales pueden generar una parálisis o pueden alterar e influir en los hábitos de consumo, de votación, de visión de mundo de la gente. Pueden promover prejuicios, pueden promover conductas destructivas, están manipulados por intereses económicos o políticos de otro tipo. Es decir, cuando el judío estudia Torah entra en un universo diferente que el universo de Internet, que el universo de otro tipo. Entra en el mundo de la sabiduría, de la fe, de la experiencia. Y eso le permite de alguna forma contactarse con otra realidad. Y por otro lado, y esto es muy importante, en el judaísmo el estudio es considerado un valor fundamental. Y todo parte a través de Talmud Torah, el estudio de la Torah. Es decir, para nosotros como judíos, el estudio de la Torah es algo que se llama orientado como proceso más que con una finalidad. ¿Qué quiere decir? La cultura contemporánea vivimos un utilitarismo terrible. ¿Para qué me sirve? ¿Y para qué me sirve? Y si no me sirve y si no lo aplico, no lo hago. ¿O para qué lo voy a hacer? No es el enfoque tradicional judío. El enfoque tradicional es la Torah. Estudiar Torah es un fin en sí mismo. Más allá que me sirva para aplicar acá, o sea, porque el proceso purifica, el proceso enriquece. Se cuenta en una tradición antigua, digamos hace más de 100 años, que había un rabino que era muy sabio
muy sabio, muy erudito, pero un día decidieron echarlo de la comunidad. ¿Por qué? Porque dijeron, a las 10 de la noche se apaga la luz de su estudio. Es decir, él no sigue estudiando. Y eso que era muy erudito, me dijeron, nadie, por más sabio que sea, puede dejar de seguir estudiando, porque el proceso tiene un valor, ¿no? Tiene un valor en sí mismo. No es tanta cultura utilitaria como hoy en día que nos está destruyendo como seres humanos, porque nos hace pensar todo con un interés. ¿Y para qué? ¿Y por qué? O sea, pero no un interés intelectual, un interés de una utilidad. Vemos a las personas como si son, ¿me es útil esta persona? No me es útil. Si no me es útil, la descarto. En cambio, el concepto acá es que hay cosas que tienen un valor intrínseco, un valor por sí mismo. Y para el judaísmo, el estudio de la Torá tiene un valor intrínseco y es inagotable y siempre es enriquecedor. Y la Torá es al mismo tiempo también un gran código cultural y un referente, porque las bases de la cultura, de las festividades, de los valores, del vínculo del pueblo de Israel con la tierra de Israel, del vínculo del pueblo de Israel con el mundo, con Dios, con valores éticos. Los 10 mandamientos, por ejemplo, aparecen planteados en los textos bíblicos, ¿no? Que son la base de casi todos los códigos, digamos, de sociedades que viven con valores de respetar a la vida, al ser humano, y a los bienes, y a Dios, etcétera, etcétera. Todo eso se desarrolla a partir de la Torá. Entonces, como ven, la parashá de la semana es la forma en que los judíos nos acercamos a la milenaria pero siempre vigente, sabiduría judía y nos podemos enriquecer, ¿no? Esto es parte de nuestro proceso. Entonces, en el curso que vamos a iniciar próximamente y pueden consultar en la página web o les vamos a pedir que a todos los que están inscritos les hagan llegar la información, vamos a, digamos, poder, ¿cómo se dice? Van a poder interiorizarse, ojalá que nos acompañen porque es una oportunidad de conocer más a detalle este tema. Y ahora sí voy a tratar de contestar algunas de las preguntas que, que me han hecho. Digamos, quiero ver acá. Eh, bueno, quiero explicar algo. Cuando decimos que lunes y jueves se lee la Torá, me refiero al acto público. Uno puede estudiar Torá todos los días a todas las horas. Más aún, mucha gente se dedica muchas horas todos los días a estudiar la Torá, el Talmud, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso está muy bien. Yo me refiero al culto público, o sea, en el acto público, lunes, jueves, Shabbat, festividades, se estudia. Uno puede, y es hasta recomendable hacerlo diariamente, uno lo puede hacer individualmente o en grupos o en cursos, como quiera. Acá pregunta Paula la palabra aftará. La aftará tiene que ver como que la raíz tiene que ver de concluir. Hay una historia bastante compleja que en la época de los romanos en la tierra de Israel, ante una prohibición de estudiar Torá, en la época del emperador Adriano, cuando va a haber un levantamiento con Bar Kokhba y Rabbi Akiva contra la opresión romana, los romanos prohibieron la práctica de una serie de mandamientos, como la circuncisión, como el estudio de Torah. Entonces los rabinos dijeron, no vamos a estudiar Torah, vamos a estudiar los profetas, que es otro libro, y siempre en las festividades, en Shabbat, se lee el texto de la Torá que corresponde a esa semana y se agrega un texto de alguno de los profetas bíblicos que se lee, que se llama Haftará, y que tiene conexión con el tema que se leyó en la Torá, ¿no? O sea, siempre hay una conexión muy interesante entre lo que se lee en la Torá y lo que se lee de los profetas. Eso es la Haftará. La Torá se puede leer, como expliqué, todos los días, como pregunta Jovita. Uno lee Torá todos los días, pero yo me refiero al acto público de lectura, es estos marcos. Eh, Alguien pregunta acá, ¿cómo puedo estudiar para cumplir con las mitzvot? Bueno, hay que estudiar. En el judaísmo el camino a la espiritualidad, a todo es el estudio y la práctica, ¿no? Un poco, yo digo que una tradición espiritual es como la natación. Si tú te lees una enciclopedia de natación de 10 tomos y te la sabes de memoria, pero nunca te metiste al agua, no sirve. No vas a saber nadar. O sea, hay que combinar
digamos, la teoría con la práctica. Si no hay práctica, es como la natación. Si tú no te metes en el agua, nunca vas a aprender a nadar. Entonces yo diría que el que quiera probar y practicar mitzvot, que vaya avanzando paulatinamente, buscando si tiene cerca maestros autorizados que puedan ayudarlo, o si no, uno mismo. Hoy en día hay muchos recursos también en internet, en libros, etc. Los Targum, el Targum aparece, bueno, el Targum en arameo aparece en todos este tipo de libros que tengo acá, todas las ediciones de este tipo. Hay traducciones, algunas traducciones al español no completas y de algunos textos, más bien académicas, eh, pero digamos, están en inglés, están en los Targumim, hay que buscarlos en internet, no puede encontrar. Eh, bueno, acá alguien pregunta, Lucía, el tema de Nebim y Ketubim. Bueno, muchos de los profetas de los Nebim se leen en la Haftará, es decir, uno lee una porción. Es como decir, me como una porción de un pastel de queso y me como una porción de un pastel de chocolate. El queso sería la Torá o el chocolate, no importa, y después leo aparte otra porción que es la lectura de los profetas. De esa forma se leían muchos de los profetas. El profeta que hay más Haftarot es Isaías, o sea, el profeta más, tal vez más influyente, más grande, pero hay de todos, de distintos textos proféticos se lee. Y por otra parte, también los que tuvimos escritos se leían en festividades. O sea, los 5 rollos, llamados así, que es el rollo de Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Ruth, eh, Esther y Lamentaciones, estos 5 rollos se leen en distintas festividades. Próximamente, ahora que vamos a estar en la festividad de Sukkot, en la tradición judía ashkenazí se lee el libro de Eclesiastés, Coelet, se lee en Sukkot. En Purim se lee el libro de Esther, en Shavuot se lee el libro de Ruth. Es decir, esa es la forma en que tradicionalmente se leían el resto de la Biblia hebrea, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? Alguien pregunta si un comentarista de la Torá tiene que ser aprobado por alguien. Bueno, ahí viene el tema. A la larga, los que definen es la tradición y la historia. Hay comentaristas que no tuvieron impacto, solo los académicos los conocen, porque tuvieron impacto por ahí en una comunidad, pero no global. Y hay otros comentaristas que se consagraron como los comentaristas casi tradicionales y oficiales, ¿no? Como Rashi, por ejemplo, que es con su comentario de la Torá, pero hay muchos otros, porque Rashi es un comentario, digamos, hay comentarios que son de estilo más filosófico, otros son más lingüísticos. Rashi trae muchos midrashim de la literatura rabínica, otros son comentarios más místicos, cabalísticos. O sea, hay una enorme riqueza y diversidad en los comentarios, ¿no? Eh, bueno, acá alguien pregunta profundizar sobre Tanaj. Bueno, mostramos que los judíos ordenamos el texto bíblico en 3 partes, o sea, que es distinto en las Biblias católicas. O sea, esta diapositiva nos muestra, ¿no?, que nosotros dividimos los libros bíblicos, son 24 en la tradición judía, que son los 5 libros acá del Pentateuco, los libros de los profetas llamados anteriores y posteriores, y después la literatura llamada o agiógrafos o que tuvimos escritos, que son estos. Si uno ve una Biblia católica, está ordenada, la Biblia católica tiene una división en 4 partes. Tiene los libros, la Torá es la misma, después vienen los libros históricos, después vienen los libros sapienciales y después vienen los libros proféticos. O sea, y tienen algunos más, algún orden distinto y algunos libros que no entraron en el canon judío, pero sí entraron en el canon cristiano, ¿no? Hay una diversidad de estructuras de la Biblia. Bueno, les agradecemos a todos su presencia. Nuevamente, el que quiera profundizar y ampliar el conocimiento, pueden acercarse con mucho gusto a este curso, a este breve curso, que es una introducción con ejemplos. Se van a leer textos bíblicos, se van a ver comentaristas, van a poder preguntar muchas de sus dudas ante este tema. Así que agradecemos que hayan estado con nosotros. Quiero ver acá, alguien preguntaba.
quiero ver, alguien dice que no contesté, voy a ver si encuentro, a ver, algo más. A ver, que había alguien que había preguntado algo. Acá. No, esta la contesté. El tema, ¿qué se requiere para convertirse al judaísmo? Bueno, eso depende de cada corriente. O sea, lo que todos están de acuerdo es que tiene que haber una gran voluntad de querer acercarse al pueblo judío y a la Torá y al estilo de vida judío. Tiene que haber una gran voluntad y un compromiso muy profundo de avanzar en esta dirección. Dos, tiene que haber estudio, mucho tiempo de estudio y conocimiento para saber lo que se va a contar. Y tres, tiene que haber un compromiso con la práctica judía. Y a veces esto puede significar cambiar aspectos del estilo de vida de una persona. Y luego está el tema de, hay distintos marcos, hay comunidades que son mucho más restrictivas en la aceptación de conversos, hay conversiones que son más abiertas, depende de cada país, cada lugar, cada corriente religiosa, eso es muy diverso, pero es un proceso, digamos, hay que entenderlo como un proceso de vida y un proceso que no es de un día para el otro. No es como cambiar de zapatos o cambiar, digamos, de chamarra. Es un cambio de un estilo de vida que tiene que ser algo profundo, honesto, libre, basado en conocimiento, basado en compromiso, ¿no? Eh, con los temas que hay. Siempre hay conexión del Haftará con la lectura de la Torá. Por ahí a veces cuesta entenderlo, a veces puede ser una frase, puede ser un tema, hay distintas conexiones. La entonación de la Torá es muy importante para entenderla. Si uno no entiende estas Tamei Mikra, no puede entender realmente bien el texto bíblico, por lo menos desde la visión. Alguien pregunta si se van a ver las 52 porciones, por supuesto que no se puede hacer en un curso así, pero se van a ver distintos aspectos para que puedan entender. Así que bueno, hay melodías, sí, uno puede consultar las melodías de la Torá, están grabadas en internet, uno puede buscar y va a encontrar que uno puede ver la parashá tal, quiero, y la puede escuchar con la melodía, está toda la Torá completa. Más, hay grabaciones de todo el texto del Tanaj en hebreo, realizado por locutores profesionales de Israel que son muy claros y muy profundos. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Ojalá que nos acompañes. En la universidad tenemos distintos programas. El que quiera algo más a fondo, acá veo a Andrés y a otros, la maestría de estudios judaicos, que es un programa muy intenso, amplio, pero que les da un panorama muy amplio. Acá Damaso también, que está otra gente que está en nuestros programas. Tenemos cursos cortos, maestría en estudios judaicos. Tenemos también diplomados, cursos. Vamos a abrir este semestre que viene ahora nuevos. Tenemos uno de arte y judaísmo muy interesante que va a empezar ahora en 2 semanas. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web y me voy a ocupar de que les haga llegar a todos los que se han registrado esta información para que puedan elegir y optar por, si en caso que decidan, cursar alguno de estos cursos. Así que bueno, mucho gusto a todos. Bueno, Gmar Timato les deseamos a todos un buen año. Como decimos en la tradición judía, que todos seamos inscritos y rubricados en el libro de la vida plena, ¿no? Eso es nuestro deseo, ¿no? Simbólicamente, el libro de vida, que es la base, digamos, de la vida plena. Así que muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto recibirlos desde la Universidad Hebraica. Hatimato va a todos, a Jacobo desde Israel y a todos los amigos de Argentina, de Brasil, México, por supuesto. Muchas gracias y de vuelta la información en la página web Universidad Hebraica México van a encontrar toda la información que requieren. Tenemos programas también en temas de psicología, en temas de bienestar, en temas de asistencia y colaboración internacional, en educación. Tenemos una amplia variedad de programas, muchos ahora en línea, lo que facilita que estando donde estén puedan acercarse con nosotros. Así que bueno, buenos días, todo lo mejor, Shabbat Shalom, que tengamos un buen Shabbat y un buen año para todos. Hasta pronto.